Bendito Jesús. Te alabamos, Jesús. Llevo días despertando con esa alabanza en mi cabeza. En el monte Calvario, aleluya. Bendito mi amado Dios. Gracias, Padre, por tu bello sacrificio. En Salmo 11 dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En Jehová he confiado, como decís a mi alma, que escape al monte cual ave, porque he aquí los malos tensan el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear desde la sombra los restos de corazón. Si se socovan los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados escudriñan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo y al impío. Su alma aborrece el que ama la violencia, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento y abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, los restos contemplarán su rostro. Aleluya, aleluya, mi amado Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Te alabo, Padre, te alabo, mi amado Dios. Dice que Dios no escudriña como el hombre, tratando de esforzarse en ver algo que anteriormente le está escondido a Dios para escudriñar. Le dice que le basta solamente con mirar, con pesar el corazón. Dice que Él ve el corazón, Él contempla los riñones y toda mirada de Dios es escudriñadora. Mi amado Dios, y dice que Él ama a lo justo, pero aquí dice que Él prueba en consecuencia, en concluir que amar y probar para Dios es la misma cosa. Él prueba a lo justo. Bendito mi amado Dios, mi amado Señor, aleluya. Aleluya, Padre. Te alabamos, Padre. Mi alma te alaba, Jesús. Padre, en esta mañana te damos gracias, mi amado Dios. Te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia que sobrepasa, Padre, sobrepasa cualquier pecado, mi amado. Tú perdona todo pecado. Te damos gracias, mi amado Dios, por tu amor, Padre. Te damos gracias por tu sacrificio. Te damos gracias por ser nuestro Padre. Aleluya. Te damos gracias, Padre. Escudriñanos, Padre, como dice tu palabra. Escudriña nuestros corazones. Escudriña, Padre, nuestra mente, nuestro corazón, Padre. Escudriña el fondo de nuestro ser, Padre. Mira lo que no te agrada, sácalo. Padre, que seamos conforme a tu corazón. Que tengamos un corazón conforme al tuyo, mi amado Dios. Que nos parezcamos a ti cada día más. Que nos parezcamos a ti cada día más, Padre. Yo te amo, Padre. Que nos parezcamos a ti cada día más, mi amado. Yo te pido esta mañana, mi Señor amado, que nos evalúes, Padre, que tú miras, Señor, tú miras nuestros corazones, que quites raíces de amargura, Padre, que quite tristeza, enséñanos a perdonarnos a nosotros mismos, Padre. Hay mucho guardando, Padre, dolor en sus corazones, con dolor en sus corazones, con angustia. Ay, Padre, aleluya, con tristeza en sus corazones. Ayúdalos, Padre, a perdonarse a ellos mismos. Quizás fueron heridos en el pasado por sus padres, por sus parejas, por palabras de algún familiar que los hirieron en el fondo de su ser. Ayúdalos a perdonarse a ellos mismos, para que ellos puedan perdonar, Señor. Quita toda raíz de amargura de sus corazones, Padre. Yo te pido, mi amado, que seas tú sanando los corazones en esta mañana. Sé tú, Padre, escudriñando lo más profundo de cada corazón en esta mañana.
mi amado Dios. Dice, tus ojos ven, tus párpados escudriñan a los hijos de los hombres. Jehová prueba a los justos y al impío, a los dos, Padre. Tú prueba al justo y al impío, Padre, pruébanos, Padre, pruébanos que seamos pesados en balanza, mi amado. Quita lo que no te agrada ahora mismo, Padre, lo que no te agrada, Padre. Quítalo en esta mañana, Señor, que caminemos, Señor, conforme a tu palabra, que caminemos una vida en santidad, Padre, que el mundo, Padre, y todo lo que está en el mundo, todo lo que a ti no te agrada, a nosotros nos apeste, a nosotros nos aborrezca, que no nos guste, Padre, lo que a ti no te gusta, Padre, que seamos, Padre, calientes, mi amado Dios, que no seamos tibios, Padre, que no seamos tibios, mi amado, ni frío, Padre. Porque dice la palabra que a los tibios tú los vomitarás, Padre. Mi amado Señor, dice que, Padre, que tú eres justo y ama la justicia, Padre. Tú eres justo y ama la justicia, mi amado Dios. Y sabemos, Padre, que tú no tienes preferido, Padre. Tú no tienes preferido, mi amado Dios. Tú nos amas a todos por igual, pero tú aborreces el pecado. Tú quieres que vengamos a tus pies. Tú quieres que nos convirtamos y nos reconciliemos delante de ti, Padre. Que no vivamos una vida inmunda, que no vivamos una vida en pecado. Que vengamos a tus pies para que seamos perdonados. Tú hiciste el trabajo en la cruz al derramar tu sangre, a dar tu vida por nosotros, para que todos viviéramos en la gracia, Padre. Te damos gracias en este momento por ese sacrificio, Padre. Gracias porque pronto nos veremos cara a cara. Gracias porque pronto vienes por tu iglesia. Tú vienes por una iglesia, Padre, sin mancha y sin arruga, mi Dios. Yo te pido por todos mis hermanos en este momento, Padre, santifica nuestras vidas, Padre, en cada uno de nosotros, Padre, santifícanos cada día más, santifícanos cada día más, Padre. Aleluya, que en ningún momento pisoteemos tu sangre, sino que caminemos conforme a ti, Padre, conforme a ti, mi amado Dios, aleluya, aleluya, mi amado Dios. Mi amado Dios, tú estás en tu santo templo, Padre. Tú estás en tu santo templo, mi amado, observándonos, Padre, observando nuestras pisadas, observando nuestro hablar, observando nuestra conducta, observando, Padre, ay, Padre, cómo nos comportamos como los demás, qué testimonio estamos dando, Padre, que demos buen testimonio de ti, Padre. Que demos buen testimonio donde quiera que nos paramos, donde quiera que vamos, a las tiendas, a los supermercados, a las escuelas, a nuestros trabajos, a la calle, a los neighbors, Padre. Que demos buen testimonio en todo momento, Padre. Te presento a los enfermos, Padre. Te presento a cada enfermo. Te presento, Padre, a todo aquel que está enfermo con cualquier enfermedad, Padre, de cáncer, Padre, con la influencia, Padre, con COVID, Padre, con cualquier enfermedad. Dolores musculares, Señor. Dolores, Padre, que nos impide un poco la movilidad en nuestro cuerpo, como me ha pasado a mí, Padre. Pero yo sigo confiando. Yo sé que yo estoy en las manos del alfarero. Yo sé que tú eres el que me camina, el que me fortalece, el que me levanta, el que me ama cada día. Tú eres mi médico por excelencia. Aleluya. Yo te pido, Padre, que cuida a cada niño, a cada joven, a cada persona que va, Señor, a trabajar en el día de hoy, Padre, a los hombres, Señor, a las prostitutas en las calles, mi amado. Ay, papá, cuida de estas personas, Señor, sácalos de esas vidas. Te los presentamos a los huérfanos, a las viudas, mi amado, a todo el que está en las cárceles, sé tú con ellos, bendiciendo sus vidas. Levanta a estas personas que están en las cárceles, Padre, a estos jóvenes, a estas mujeres, a estos hombres, a estos niños que están en las cárceles, Padre, que han sido cautivos por el enemigo, Padre, reprendemos, Padre. Toda cautividad, toda cadena se rompe, Padre. Ay, Padre, toda cadena se rompe en el nombre de Jesús, Señor.
Te damos gracias en este momento, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Cuídanos, Señor. Sigue escudriñándonos. Sigue, Señor, corrigiendo nuestras vidas en el nombre de Jesús. Cuida de cada uno de mis hermanos en Cristo, de cada uno de los pastores, de cada persona, mi amado, que va a escuchar este video. Bendice sus vidas, Padre. Y Señor, cumple, Padre, llena cada necesidad en sus vidas, Padre. Todo el que esté en necesidad en esta mañana, súplele, Padre. Sana, Padre. Sana esos corazones que han perdido familia, a un ser querido, y su corazón está acongojado, sufriendo. Sánalo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pedimos estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga a cada uno. Un fuerte abrazo. Bendiciones.